Muy buenas tardes, hermanos. Qué bendición el estar nuevamente frente a ustedes para predicar la palabra de Dios. En la mañana comenzamos a ver, mis hermanos, sobre algunas exhortaciones que el escritor a los hebreos le dice a la iglesia. En esta epístola a los hebreos encontramos por lo menos 7 exhortaciones. ¿Cuáles son esas 7 exhortaciones? Bueno, la primera es: no descuides tu salvación. La segunda, cuidado con la incredulidad. La tercera, cuidado con la inmadurez. La cuarta, cuidado con la apostasía. La quinta, cuidado con pecar voluntariamente. Sexta, cuidado con la amargura. La séptima, cuidado con menospreciar la palabra. En la mañana veíamos, la primera exhortación es: no descuides tu salvación. En esta tarde yo quiero hablar sobre la segunda exhortación, que es cuidado con la incredulidad. Vayamos a la Biblia, mis hermanos, allá en la epístola a los hebreos, pero ahora en el capítulo 3, versículo 12 y 13. Oigan lo que dice el pasaje. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que nuestro énfasis en esta tarde es cuidado con la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Bueno, sencillamente es no creer o falta de fe, ¿verdad? Hoy, en este día, en este momento, estamos aprendiendo de la epístola a los hebreos. Y en esta epístola estamos aprendiendo, mis hermanos, sobre cuidado con la incredulidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. La Biblia nos pide que debemos de creer, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Y luego dice también: cree solamente. Debemos de tener fe, porque la fe, al tener fe, agradamos a Dios. Por eso, mire, en Hebreos encontramos un capítulo que nos habla acerca de la fe. Allá en el capítulo 11 a los hebreos. Todo este capítulo 11 nos habla de la fe. Y entonces nos dice en este capítulo 11, versículo 6, pero sin fe, que es el no creer, que es tener incredulidad, es imposible agradar a Dios. Entonces, acercarnos a Dios, creer en su palabra, creer en Él mismo, creer que es Dios, creer en su evangelio, ¿verdad? Es tener fe. El incrédulo no tiene fe, le falta fe. Y si es incrédulo, no agrada a Dios. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y pone algunos ejemplos de algunos hombres que tuvieron fe. Por ejemplo, dice, está Abel, que por la fe, por haber creído, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5. Por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque creyó a Dios, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Creyéndole.
teniendo fe. Y así podemos tener una lista de hermanos, de hombres en el Antiguo Testamento que le creyeron a Dios, que tuvieron fe en Dios. Está Noé, está Abraham, están otros hombres y mujeres como Sara. Entonces es imposible el no creer. Es algo necesario creerle a Dios. ¿Qué es la incredulidad? Bueno, la incredulidad es no tener fe, es la falta de fe. Y la incredulidad nos aparta de Dios. La incredulidad es el pecado que provoca no recibir la bendición de Dios que tiene para nosotros. Como no lo creemos, bueno, Dios en su misericordia nos puede bendecir, como nos bendice al derramar su lluvia, como nos bendice al darnos el sol, pero Él quisiera bendecirnos más. Y entonces, ¿cuál es el requisito? Creerle, tener fe. La incredulidad endurece el corazón. La incredulidad se encuentra por donde no hay fe, ahí se encuentra. No creer es el fundamento de todos los pecados. Mire lo que nos dice Tito, en la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 15. Esta epístola nos dice lo siguiente, Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice Tito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Creer. Porque para los corrompidos, dice, ¿verdad? Tienen esa corrupción en su mente. ¿Quiénes? Los incrédulos, los incrédulos. Actualmente, hermanos amados, han surgido muchos tipos de incrédulos para ayudar al diablo a robar la fe de los hombres y destruir la obra de Dios en el corazón humano. ¿Cuáles son esas corrientes, esas personas con esos pensamientos? Como el ateo, como el pagano, como el modernista, como el agnóstico. Todas esas doctrinas, ¿verdad?, de estos hombres incrédulos, en ocasiones puede ser que haya cabida en el corazón de algún creyente en Cristo, y esas doctrinas lo apartan del verdadero evangelio. Por eso es importante que nosotros que estamos en Cristo seamos creyentes en Cristo, que le creamos a Dios, que seamos personas, hermanos, hermanas, con la fe puesta en Dios, con esa fe puesta en ese Cristo vivo y santo. Aquí escribí qué cosas provocan para caer en la incredulidad. Y vamos a ver algunos textos, qué es lo que provocan. Lo primero que provocan es la codicia. La codicia provoca incredulidad. Por eso en la Biblia, hermanos amados, la Biblia nos habla de un mandamiento de no codiciar, porque el codiciar nos aparta de creerle a Dios, de creer en su palabra, de creer en su Hijo, ¿verdad? De creer en su Espíritu Santo que nos guía, nos aparta. ¿Qué es la codicia? La codicia es desear lo ajeno. Y entonces, mire, hay un mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Mire el mandamiento. 20:17. No codiciarás. Está el mandamiento. No codiciarás, ¿qué cosa? La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás su siervo. No codiciarás su criada. No codiciarás su buey. No codiciarás su asno. No codiciarás cosa alguna
de tu prójimo. Mire qué mandamiento, porque la codicia hace al cristiano caer en la idolatría, porque no le está creyendo en las promesas de Dios, y al no creer en Dios y en sus promesas y en su palabra, nos hace incrédulos. Y la incredulidad nos aparta del Dios vivo, nos hace nuestro corazón duro. Y entonces en Josué vemos algunos ejemplos. En Josué 7:21, mire, este hombre que codició. Hay un ejemplo aquí, Josué capítulo 7, versículo 21. Hay una orden, no codiciarás. Pero en este capítulo 7 de Josué 7:21 vemos a un hombre que hizo lo siguiente. Dice, y está hablando de Acán. Pues vi entre los despojos, está hablando de Acán, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual dice, codicié y tomé. Entonces, ¿qué hizo Acán? Porque a Acán le dieron una orden. Él escuchó la orden de Josué que no debía de codiciar. ¿Qué hizo Acán? Codició. Y al codiciar agarró algo ajeno. Y al codiciar pecó contra Dios. Y al codiciar fue incrédulo. Y al codiciar le faltó fe. Y la falta de fe hace a la persona ser incrédulo. Y al ser incrédulo te aparta de Dios. Y al apartarte de Dios tienes un corazón duro. ¿Qué otra cosa provoca caer en incredulidad? Nuestros propios intereses propios. Hay una pregunta, ¿por qué los judíos no creyeron en Jesús? En el tiempo de Jesús, muchos judíos no creyeron. Había algunos que sí, pero la mayoría de ellos no le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos veían por sus propios intereses y no dejaron que entrara en su corazón la fe en Jesús. Mucha gente tal vez conoció a Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, vio los milagros de Jesús, anduvo tal vez escuchando, ¿verdad? Yendo y comiendo de lo que Jesús hacía, pero no le creían. Bueno, ni sus propios hermanos le creían a Jesús. Entonces, en esa incredulidad estaban apartados de Dios. ¿Por qué? Por sus propios intereses. La tercera cosa que nos provoca caer en la incredulidad es el engaño. El engaño. Hay muchas cosas que nos pueden engañar, ¿verdad? Dice que el león no es como lo pintan. Entonces, hay cosas que aparentemente son buenas. Hay cosas que nos distraen en este mundo. Hay cosas que nos pueden distraer y no caminar conforme a lo que Dios quiere. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros no andamos por fe, digo por vista, sino por fe. Por fe andamos, dice, no por vista. Entonces, al creerle a Dios, al tener fe en Dios, depositamos esa fe en Él, tenemos fe y que crezca nuestra fe en Dios, vamos distinguiendo lo bueno de lo malo, vamos conociendo la voluntad de Dios, vamos progresando en la vida cristiana, vamos hacia lo agradable hacia Dios. Pero el engaño hace caer a la persona y hace tener maldición. El ejemplo muy clásico es Eva. Dice la Biblia que Eva fue engañada por la serpiente. Tomó el fruto, comió el fruto, codició el fruto, pero él lo comió y recibió un castigo, recibió una maldición de parte de Dios. Acán fue engañado. La gente es engañada en este tiempo con doctrinas erradas, con herejías, con falso evangelio, ¿verdad? Entonces la gente es engañada por eso y es arrastrada con esas falsas doctrinas y no hace creerle en Dios, hace apartarlo de Dios. ¿Qué otra cosa provoca caer en la incredulidad? Bueno, las amistades mundanas, tener amistades, ¿verdad? Con el mundo. Miren lo que nos dice primera carta de Juan en el capítulo 2,
Primera de Juan 2, versículo 15, 2:15. No améis al mundo. Eso es importante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero está hablando aquí, no está hablando de que no tengas amistades con personas, sino está hablando con el sistema del mundo. El sistema del mundo. El mundo como sistema, ¿verdad? Ahí tenemos que aprender eso. No amar el sistema mundano. Si sabes bien, hermano, que la hora del culto, por ejemplo, es a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana hay un juego, hay un partido, ahí vas a decidir tú a quién vas a amar, ¿verdad? Porque el amar se demuestra. Voy a amar a Dios que me está esperando con los hermanos para adorarle, para cantarle, o voy a quedarme en casa a ver el partido, ¿verdad? Entonces vas a ver tu prioridad. ¿Qué estoy amando? ¿Estoy amando el sistema del mundo o estoy amando a Dios? Los hombres, dice la Biblia, que decidieron amar las tinieblas más que la luz. Decidieron amar las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son muy hermosas a nuestra vista, pero nos desvían del camino correcto, nos desvían de creerle a Dios. Por eso estos engaños y estas amistades dicen: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa hay en el mundo? Sistema del mundo que hay. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Dios nos dice que debemos amarlo a Él, creer en Él, pero tenemos que dejar de amar al sistema del mundo, a este sistema que nos arrastra, ¿verdad? Tenemos que dejar de amarlo, porque si no, podemos provocar caer en la incredulidad. Miren lo que nos dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 33. 13:33. Oigamos lo que dice la Biblia. Dice, bueno, primera a los Corintios 15:33. Primera a los Corintios 15:33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la versión de las Américas dice las malas compañías. Eso nos indica que debemos escoger nuestras amistades. Puede ser que tengamos algunas amistades que nos arrastran hacia las cosas mundanas, que hablan puras cosas que desagradan nuestro oído, palabras que no nos edifican. Por eso tenemos que escoger, porque las malas compañías, las malas amistades nos echan a perder las buenas costumbres. Dice la versión JBS, los malos compañeros, dice. La TLA, las malas amistades, las malas amistades. ¿Qué cosa hace la incredulidad? ¿Qué hace la incredulidad? Bueno, por lo menos 3 cosas. La incredulidad nos hace personas sin fe. Dice Mateo capítulo 17. Veamos Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20. Oigamos lo que dice la Biblia. Mateo 17, 19 y 20 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Entonces, al no tener mucha fe, al no tener la fe, pues hace que no se reciban las cosas que uno desea en el corazón. Miren lo que dice
Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 25. Oigamos lo que dice el Evangelio. 24, 25 de Lucas. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, ¿qué hace la incredulidad en la vida de un cristiano? Nos hace personas sin fe. La segunda cosa que hace es nos impide que Dios actúe. La incredulidad hace que Dios no actúe. Mire, dice Mateo 13, 58. Mateo 13, 58 dice lo siguiente. Oiga lo que dice. Y no hizo ahí muchos milagros. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad. Mire, Jesús hacía milagros. No resucitó a Lázaro, no multiplicó los panes y los peces, no anduvo sobre las aguas, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que le impidió a Jesús hacer milagros? ¿Verdad? A causa de la incredulidad. ¿Qué es lo que impide en ocasiones recibir la bendición de Dios? Ser incrédulos. La incredulidad nos hace impedir que Dios actúe en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué cosa más hace la incredulidad? Impide que la persona entre al reino de Dios. Mire lo que nos dice Hebreos 3:19. Hebreos 3:19 dice lo siguiente. Vayamos allá a Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar. Mire, está hablando el escritor a los hebreos de aquellos hombres y mujeres que no entraron a Canaán. Versículo 16 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No le creían a Dios. Aquellos hombres que Josué envió 12 espías. Moisés también envió hombres para que vieran cómo era la tierra de Canaán. Y cuando Moisés envió a estas personas para que inspeccionaran cómo era la tierra de Canaán, vinieron después y rindieron un informe. 10 personas dijeron: no podemos con esa gente, son muy altos, muy altos. Esos enemigos nuestros son muy altos, no podemos. No le creyeron a Dios. Pero Josué y Caleb sí le creyeron a Dios. Ellos dijeron: sí podemos, ¿verdad? Sí podemos. Pero 10 dijeron: no podemos, porque ellos estaban basando en sus propias fuerzas y eran incrédulos a lo que Dios haría con ellos al entrar a Canaán. Toda esa gente, toda esa generación que salió de Egipto, exceptuando a Josué y a Caleb, no entraron a Canaán por ser incrédulos. Hermanos, la incredulidad impide acercarnos a Dios. La incredulidad impide recibir bendiciones que Dios tiene para nosotros. La incredulidad impide que nuestra fe siga creciendo en Dios. Por eso en esta tarde la invitación es que creamos en aquel que todo lo puede, que creamos en ese Dios fuerte, en ese Dios soberano, en ese Dios santo, en el Dios de la Biblia. Creamos, tengamos fe. Acuérdese que para acercarnos a Dios debemos de creer que Él existe.
Déjeme orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no ser incrédulos y que podamos creerte, que podamos, Señor, creer en tu palabra, creer en tus promesas. Gracias, Padre Santo, por todas tus abundantes bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.